Entonces, comenzó hoy en Colombia el proceso de reactivación de la economía. Por eso nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Manuel Restrepo, quien es ministro de Industria, Comercio y Turismo. A ver, señor ministro, hoy se inició la venta directa entre empresas y clientes, o apenas es el comienzo de la reactivación del proceso. Yamid, un saludo y buenas noches también para todos los televidentes. Hoy realmente arranca un proceso gradual, progresivo y ordenado de reinicio de algunas actividades económicas adicionales a las que ya existían anteriormente. Nosotros ya teníamos toda la producción de bienes básicos, de medicamentos, de alimentos. Nosotros agregamos buena parte de la industria manufacturera y ahora estamos agregando lo último que queda de industria manufacturera, algunas actividades comerciales y unas pocas actividades en materia de servicios. Sin embargo, hoy como tal las empresas no operan porque lo primero que tienen que hacer, como usted dice, la prioridad es la vida de los colombianos. Y para garantizar la vida de los colombianos, lo primero que tienen que hacer es presentar su protocolo de bioseguridad y validar esos protocolos de bioseguridad en los alcaldes locales que tienen la llave de la gradualidad. Con base en esa validación, ya las empresas entonces a continuación podrán ir arrancando a comercializar, a ofrecer sus servicios o a continuar el proceso de producción en industria manufacturera. Es decir, señor ministro, la creencia de que hoy se iniciaba la venta directa, el contacto directo entre el vendedor y el comprador no es correcta. Por eso hemos sido absolutamente enfáticos con el presidente de la República, que este es un proceso que es gradual, ordenado y progresivo, porque tienen primero las empresas que garantizar que cumplen con unos protocolos de bioseguridad con sus empleados. ¿Cómo van, por ejemplo, a disponer los elementos de protección en salud? ¿Cuáles van a ser las políticas de trabajo remoto, de trabajo presencial, de interacción al alimentarse? ¿Cuáles son los protocolos de comunicación con las autoridades locales? Todo eso tiene que garantizarse primero. Y esa es, entre otras, además, una garantía muy importante para la salud de Colombia, pero también es una garantía muy importante para los alcaldes locales. Por eso ellos validan, porque ellos tienen además que garantizar que en su contexto esto no genere una afectación en los indicadores de salud del coronavirus, pero también tienen que garantizar que los sistemas de transporte masivo funcionen adecuadamente y que no se supere el tope del 35% en el uso de ese sistema de transporte masivo. Sí, a ver, mire, señor ministro, Confecámaras dijo que hoy se reabrían 183.309 empresas en Colombia. Eso es exacto, pero no es preciso. Es decir, se podrían haber reabierto, pero todavía no están terminado el proceso. Comenzó el proceso. Eso significa que el gobierno abrió la posibilidad, la puerta para que más o menos algo de ese estilo, cerca de 187.000 empresas, puedan empezar a validar sus protocolos de bioseguridad para que puedan posteriormente arrancar. Le voy a poner un ejemplo. En este momento, en el proceso de industria manufacturera que tuvimos la semana pasada, también como en el de construcción, se dio un proceso de validación de esos protocolos de bioseguridad y hoy podemos decir que por lo menos hay unas cerca de 17.000 empresas de industria manufacturera que validaron ya sus protocolos y entonces están ya en proceso de operación. Aquí lo que hemos garantizado es que este sea un proceso que le garantice a los colombianos que no tengamos ninguna dificultad en materia de salud y que vamos siempre a tener como centro de preocupación la vida de los colombianos. ¿Y las empresas manufactureras a quién le venden si el comercio está cerrado? En el caso de las empresas manufactureras hay que también ser consciente de esa realidad. Acuérdese, Yamid, que nosotros tenemos que seguir ese proceso gradual. ¿Qué hicimos nosotros para decidir qué sectores abríamos? Tuvimos en consideración varios criterios. Primer criterio, ¿cuál era el riesgo de contagio en salud de cada uno de los subsectores de la economía? O sea, el riesgo en salud, considerando indicadores cualitativos y cuantitativos. Segundo, ¿cuál era el nivel de encadenamiento de cada subsector de la economía? ¿Cuál era su impacto en empleo? ¿Cuál era también su impacto en materia de la satisfacción de una necesidad básica? ¿Qué nivel de uso de teletrabajo tenían? Con base en ese estudio se hace una gradualidad del proceso. Se identifican cuáles subsectores arrancan primero. Con base en esa decisión,
una vez teniendo los sectores básicos de la economía, tomamos la decisión de arrancar algunos subsectores de la industria manufacturera. Claramente algunas de ellas tenían la dificultad de la comercialización. Sí pueden comercializar a través de comercio electrónico, sí pueden comercializar a través de ventas a domicilio, pero sabíamos perfectamente que tenían una dificultad de comercialización. Pero la calificación del subsector tenía que tener en consideración esos mismos riesgos en salud. Por eso se sigue este camino que estamos definiendo ordenadamente. En este momento entran buena parte de las cadenas de comercialización de algunos de esos sectores manufactureros. ¿Cómo han vendido esos sectores manufactureros? Lo han hecho a través de comercio electrónico. Y esos sectores manufactureros ahora van a tener nuevas posibilidades a través de la cadena de distribución que se agrega en los sectores que entrarían en la economía. Algunas industrias manufactureras ya de hecho pueden estar distribuyendo a través de las cadenas de comercialización que ya existían de productos básicos y bienes de consumo ordinario que existían desde el inicio de este proceso. Pero, y entonces, ministro, ¿cuándo se va, usted es ministro de Industria, Comercio, cuándo se va a reabrir el comercio? El comercio se abre una vez esas entidades que fueron autorizadas desde el día de hoy validen sus protocolos de bioseguridad y serán los alcaldes locales quienes definan esa gradualidad en el proceso con base en los criterios de salud. De lo que viene a continuación, Yamid, tenemos que ser muy conscientes de una realidad. Todos quisiéramos hacer reinicio de actividades de forma inmediata, pero tenemos que ser conscientes de los temas de salud. Y por eso hay un equipo técnico en salud con la participación del ministro de Salud y con participación del equipo científico que acompaña al gobierno nacional en este tema de la medición de la infección, del virus, que está midiendo varias cosas. Primero, índices de mortalidad, de morbilidad, tasa de reproducción de la infección, también el número de días que se demora en reproducirse esta infección, el uso de los sistemas de transporte masivo. Esos son criterios que se utilizan para definir cuándo se va a ir abriendo la llave de los distintos sectores que vienen a continuación. Repito, evidentemente uno quisiera que entraran todos los sectores de inmediato, pero es que aquí la prioridad, de nuevo insisto, es el tema de la salud. La salud es nuestra primera prioridad y de la mano de eso tiene que haber naturalmente un reinicio gradual de los sectores productivos. Entonces, estos temas de salud van a ir indicando los caminos que siguen a continuación. Pero entonces, señor ministro, los grandes centros comerciales todavía no hay ninguna posibilidad de que reabran. Con los grandes centros comerciales nosotros ya arrancamos con los gremios de la producción para definir los lineamientos de los protocolos de bioseguridad. Nosotros ya definimos esos lineamientos, repito, con el concurso del sector productivo. Esos lineamientos ya fueron compartidos al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud estaría preparando los protocolos de bioseguridad de ese sector. Ese sector en particular, los centros comerciales, no entran a validar protocolos en este instante, pero sí va a haber un protocolo que va a ir permitiendo que más adelante esos centros comerciales puedan, cumpliendo y validando esos protocolos de bioseguridad, poder arrancar. Hemos hecho un estudio juicioso de cómo deberían ser esos protocolos de centros comerciales basado en la experiencia internacional y será ese el camino para lo que viene a continuación. En una siguiente etapa muy seguramente entrarán esas particularmente actividades de comercio. Pero entonces, señor ministro, el proceso que se inició hoy de la reactivación de 183.000 empresas comenzó hoy y debe terminar ¿cuándo? Porque previamente hay medidas de salubridad. Entonces, ¿cuándo comienza realmente la compra directa? Cuando uno quiere comprar una bicicleta, ¿cuándo comienza ese contacto directo entre el vendedor y el comprador? ¿Cuánto demora el proceso? Hay realidades distintas y cada una de las alcaldías, considerando su propio contexto, su propia particularidad, adopta mecanismos distintos. Acordémonos que el gobierno abre la llave, abre la puerta, pero los alcaldes tienen la llave de la gradualidad. Son ellos que definen el procedimiento de entrada y validación de esos protocolos. Hay ciudades que han venido haciendo una tarea relativamente más acelerada que otras, porque su realidad de contexto respecto del coronavirus es distinta. Eso significa que tendrán un movimiento, una toma de decisiones distinta respecto de algunas otras ciudades.
Nosotros hemos visto que más o menos en el curso de unos 2 o 3 días arrancan varias ciudades del país con varios de estos sectores de comercio. ¿Cuáles estamos abriendo en esta oportunidad? Estamos abriendo todo el comercio al por menor de vehículos, de librerías, de papelerías, de combustibles, de productos para mascotas, de en general todos los materiales de construcción. Y estamos abriendo el comercio al por mayor en los sectores de muebles y enseres y también en los sectores de vehículos. Prendas de vestir se están comercializando hoy a través de comercio electrónico y venta a domicilio. Esos son los sectores que en comercio arrancan, y en materia de servicios arrancamos con el servicio de lavanderías a domicilio. En unos 2 o 3 días varias empresas, miles seguramente de empresas, arrancarán ya validadas a operar y a poder tener interacción con los clientes respectivos. Entonces, señor ministro, para reabrir Bogotá, comercio y industria plenamente, tendrán que llegar a un acuerdo el ministro de Salud y la alcaldesa de Bogotá, que es muy reacia a la apertura todavía, ¿no es verdad? El Ministerio de Salud ya fijó los protocolos de bioseguridad. Ya la alcaldía de Bogotá tiene claro qué es lo que los empresarios tienen que cumplir. Ya definió esas resoluciones. Lo que viene a continuación, en el caso de una alcaldía como la de Bogotá, es que la alcaldía de Bogotá valide los protocolos de bioseguridad de las empresas que han solicitado la verificación de esos protocolos de bioseguridad. Así lo han venido haciendo en el caso de la industria manufacturera, que ya existe y que se adicionó incluso hace un par de semanas con la posibilidad de abrir. Entonces, lo que viene a continuación es que esa alcaldía o todas las alcaldías del país verifiquen los protocolos de bioseguridad, que ya los definió el Ministerio de Salud. Aquí no hay ninguna discusión entre el Ministerio de Salud ni ningún alcalde. Esos protocolos existen, están definidos, y tiene que darse un proceso de validación por parte de los alcaldes locales para que puedan arrancar estas empresas, en el caso particular, algunas de industria y algunas otras de comercio. Ahora, señor ministro, mi pregunta final. Conociendo a usted como conoce, en detalle, pormenorizadamente, el problema del turismo, ¿cuándo cree usted que se podrá reabrir el aeropuerto del Dorado? Esa es una muy buena pregunta, Yamid, y yo no tengo una respuesta aquí puntual respecto de este tema. Yo francamente creo que la primera reactivación tendría que ser en el tema de vuelos nacionales. Creo que el turismo inicial que va a reactivarse es el turismo local, es el turismo regional. Y ese sería el camino a través del cual nosotros podamos empezar a reactivar el sector del turismo. Pero la reapertura del aeropuerto El Dorado es una decisión que desborda incluso mi propia cartera y que tiene que tener en consideración no solamente lo que ha definido en protocolos de bioseguridad el Ministerio de Transporte para el sector de aerolíneas, sino que también va a ser indispensable saber cómo se comporta la infección. De nuevo, cómo se comportan los temas de salud, que es un determinante de la apertura de un sector como este en particular. Señor ministro de Estado de Industria y Comercio y Turismo, mil gracias por haber aceptado esta invitación para hablar con nosotros. Usted ha sido muy amable, ministro, Dios se lo pague. Y a ustedes, señores televidentes, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.